Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En esta semana traemos un programa muy interesante en el cual tendremos como invitado especial al politólogo, sociólogo, catedrático universitario y además una de las figuras más importantes de los intelectuales de América Latina. Estamos hablando de Atilio Borón. Con él veremos cómo anda el contexto de nuestra América Latina y además estaremos haciendo unas proyecciones de lo que trae el gobierno de Donald Trump a partir de enero del año siguiente. Es decir, que manténgase en comunicación y en contacto con nosotros en este programa especial con Atilio Borón. Hola amigos de Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos una entrevista que pueda permitirle a ustedes seguir profundizando en sus conocimientos. Y en este día de hoy traemos a un invitado de lujo. Estamos hablando de un gran catedrático, sociólogo, politólogo, un gran pensador de América Latina. Y yo definiría también como un gran navegante que ha permitido construir una bitácora de conocimientos para aportar a los cambios de América Latina. Estamos hablando del argentino Atilio Borón. Bienvenido, distinguido amigo Atilio, a este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un honor participar en tu programa, José Luis, así que la verdad, a tu disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las preguntas que debemos de empezar a analizar y quizás se quiere interpretar tiene que ver con algunos de los escritos que usted ha hecho durante su vida aportando a América Latina. Y fue esa figura que se inició desde el año 2000, diríamos, de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que empezó un proceso muy interesante en América Latina, encabezado por Chávez, toda esos movimientos de emergencias que se comenzaron a dar en aquellos años, como el caso de Lula, Correa, el mismo Evo, que comenzaron a aportar y a dar una visión diferente de América Latina que permitió que comenzara a cambiar toda esta lógica de desigualdad que hoy nos ha permitido tener un país como Bolivia, que era uno de los más pobres de América Latina, estando dentro de los países que sí ven mejores, vamos a decir, indicadores de desarrollo. En ese sentido, nos gustaría que usted nos pudiera decir qué ha pasado con lo que tenía que ver con el siglo, todo el socialismo del siglo XXI, a qué se debe esa caída tan importante y significativa en estos últimos años. Bueno, mira, yo creo que en Socialismo del siglo XXI, así llamado por un libro que yo escribí, le puse ese título, que en realidad el título está inspirado en una frase de Chávez, ¿no es cierto? Porque Hugo Chávez, que era un hombre muy culto, a veces a Chávez se lo considera como un militar más que solo sabe dar órdenes así de enérgicas. ¿No? Chávez era un gran lector, ¿no? Una cosa... yo tuve la suerte, por ejemplo, de estar en su escritorio de trabajo, poder, con el permiso de él, no naturalmente, le pedí, presidente, déjeme hojear estos libros, porque son algunos de los libros que yo también estudio, y la verdad que quedé maravillado cuando vi el cuidado así, como te podría decir, puntilloso con el cual él subrayaba los libros en las frases, las marcas que hacían los costados, las llamadas a pie de página, los subrayaba con diferentes colores según los temas, una cosa impresionante. Y él fue el que acuñó esa frase de que, bueno, el socialismo bolivariano, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que había sido el socialismo de la época de la posguerra, el socialismo soviético, este es el socialismo del siglo XXI, que tiene características propias que tienen que ver con la historia de nuestra América, con nuestras luchas, con el proceso difícil de independencia de estos países. Y bueno, ese proceso
empezó a tomar cuerpo a partir del triunfo de Chávez en la elección de 19, arranca su presidencia en 1999, y luego hay un efecto cascada porque gana a finales del 2002 gana Lula, a principios del 2003 gana Néstor Kirchner en la Argentina, en el 2005 Evo Morales, en el 2007 Rafael Correa, en el 2008 Fernando Lugo, en el 2009 Mel Zelaya, y ves que empieza a haber una especie de comunidad de intereses, gente que además se entendía muy bien, y hay una definición muy linda que se ha dado de todo esto. Era la primera vez que los gobernantes de América Latina se parecían a sus pueblos. Que tú veías antes, los gobernantes eran un sector, digamos, privilegiado, muchas veces. En cambio, esto era gente del común. Y tuvieron un ciclo que duró 15 años, ¿no es cierto? Que fue de enorme importancia, cambió el rostro de muchos países, entre ellos Bolivia. Bolivia, que era, después de Haití, el país más pobre de América Latina. Si tú vas hoy a Bolivia, ¿verdad? No puedes creer eso. Yo, por ejemplo, a Bolivia la conozco desde hace más de 50 años y he ido con cierta regularidad, y los cambios que ha habido en los 14 años del gobierno de los movimientos sociales de Evo Morales, es un país, digamos, completamente diferente, con una infraestructura de transporte, de servicios, con una expansión universitaria, de acceso a la salud, digo, montones de innovaciones que eran largamente requeridas por el pueblo boliviano. Ahora, bueno, están con los problemas, tú sabes, la sucesión, pero a partir del 2015, 2016 viene una especie de reflujo de todo esto, ¿no? Fundamentalmente por la elección de Mauricio Macri en la Argentina en diciembre del 2015, por el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff en el 2016, el llamado golpe blando, que fue institucional, pero fue un golpe de Estado. A la mujer le hicieron una trampa, la acusaron de tantas cosas, nunca probaron nada, pero finalmente tuvo que irse. Y luego de eso, bueno, vinieron una serie de gobiernos de derecha, también en Uruguay, etcétera, que pararon este proceso. Lo cual es una pena, porque la verdad eran procesos que estaban mejorando las condiciones de vida de nuestros países, estaban favoreciendo algo muy importante, José Luis, que es la integración de este continente. ¿Por qué te digo esto? Porque si este continente no logra articular un cierto nivel de integración, no tenemos peso en la economía mundial ni en la política mundial. Te voy a poner un ejemplo rotundo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que hablen de Brasil como el gigante sudamericano, ¿verdad? Y se dice la economía más grande de la región, lo cual es cierto, la economía más grande de la región. Pero cuando tú miras la gravitación de Brasil en el comercio internacional, es ínfima, es muy inferior, por ejemplo, te digo, muy inferior, subrayo lo de muy inferior, a la que tiene Corea del Sur, que es un pequeño país que tiene, a ver, no sé, no es más grande de lo que puede ser República Dominicana, ¿verdad? Que son territorios que no son territorios como los de Brasil, ¿no es cierto? O toma Cuba, ¿verdad? Que es la mayor de las Antillas. Yo no creo que Corea del Sur sea tan grande como... No tengo los números a mano, pero me puedes chequear. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que un país, un territorio como el de Cuba, como República Dominicana, tenga una gravitación mucho mayor en el comercio mundial que Brasil? Bueno, pues eso te habla de lo que es la diferencia entre un país que tuvo un desarrollo industrial muy fuerte, como Corea, y un país como Brasil que tuvo un desarrollo industrial que también fue fuerte, pero débil en el sentido de que no se sostuvo. Hoy en día Brasil se ha venido desindustrializando, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la solución nuestra? Bueno, la que encontraron los europeos, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, que fueron los líderes del proceso de integración, se dieron cuenta de que solos en su aislamiento no tenían condiciones de gravitar en los asuntos mundiales, no solamente en la economía mundial, sino en la política internacional. Se juntaron y formaron un bloque significativo. Tenemos que hacer eso nosotros. Pero bueno, para hacer eso tienes que tener voluntad de parte de los gobiernos y los gobiernos tener una cierta sintonía. Desgraciadamente eso se perdió ahora, ¿verdad? Los gobiernos están
muy fraccionados, tiene gobiernos de extrema derecha, en países como Uruguay o como Perú o como Ecuador, tiene gobiernos un poco más progresistas en Brasil o en Colombia, y no hay posibilidad en este momento de articulación, y por lo tanto aún países como Brasil tan grandes, bueno, no llegan a gravitar como deberían gravitar en la economía mundial o en la política internacional. Para gravitar requieren la unidad de este continente. Y fíjate que hay un dato muy interesante. Tú sabes que hay dos constantes en la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo, Latinoamérica y el Caribe, que es todo un gran bloque. La primera constante es mantener la división de estos países. Por algo, ya desde 1826, Washington boicoteó el Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Bolívar. Te estoy hablando de 1826, para que veamos la continuidad de la política exterior de Estados Unidos hacia esta parte del mundo, que es la parte más importante de lejos para ellos, a pesar de que digan, no, ustedes no nos interesan, después te hablo de eso. Y la segunda constante de la política exterior de Estados Unidos, primero, mantenernos separados. Cualquier iniciativa de convergencia hay que boicotearla. Por ejemplo, boicoteó Estados Unidos en la Asamblea General de la de la ONU en 1948, cuando se crea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Estados Unidos votó en contra. Había votado a favor de la creación de la Comisión Económica para África, a favor de la Comisión Económica para Europa. Para nosotros no, ustedes separados, ¿verdad? Bueno, y la otra es la doctrina Monroe, ¿no? América para los norteamericanos. Entonces, por eso vencer eso es una tarea muy importante, y vino este reflujo que tú mencionabas, pero también vino un segundo turno, porque, por ejemplo, se incorpora al ciclo progresista nada menos que México, ¿verdad? En el 2018, con Andrés Manuel López Obrador, que hizo un gran gobierno en México. Fíjate que su sucesora, Claudia Sheinbaum, gana la elección con 60% de los votos, contra 29% de su rival. Y bueno, y Petro ganó en Colombia, y Lula ganó en Brasil. O sea, está ahora una especie de puja a ver para qué lado va este continente en un momento muy difícil del sistema mundial. No, ahí incluso decirle, toda la visión que usted plantea es muy correcta de cómo empezó a darse este proceso, esa ola de movimientos progresistas y de presidentes progresistas. De hecho, usted mencionaba que con el golpe blando que le hicieron a Dilma en Brasil, inició todo este proceso de decadencia, pero creo que un poquito antes, con el golpe blando empezó con Lugo. Con Lugo en el 2002, en Paraguay, exacto. Entonces, pero ahí todo esto un poquito, Atilio, me gustaría que pudiéramos ver cuáles son los factores que han incidido, a propósito de que usted tiene estudios sobre el desarrollo del liberalismo en Brasil, en Perú. ¿Cuáles han sido los factores que han incidido que en Perú se mantenga siempre una crisis constante, y que de hecho, cuando entendíamos que podíamos estar más cerca de un gobierno progresista y que incluso esto iba a garantizar cierta estabilidad democrática en este país, vemos lo que sucede con Castillo? ¿A qué se debe este proceso? ¿Cuáles son los factores que usted entiende que han incidido en esta crisis permanente en Perú? Ya voy a esto, pero tú mencionaste un dato muy interesante, y lo de Lugo. Sí. ¿Me permite? Claro que sí, claro que sí. Mira, Lugo lo tumban en el 2002, ¿no es cierto? La embajadora de Estados Unidos, que estaba allá, cuyo nombre en este momento no estaba preparado, no lo tengo, pero podemos buscarlo fácilmente, tus televidentes lo van a encontrar, embajadora de Estados Unidos en Paraguay en el 2012, era una mujer de origen colombiano, pero norteamericana, fue la que armó ese golpe, ¿no es cierto? Básicamente nucleó a los partidos, bajó la línea y se retiró unas semanas antes del golpe contra Lugo. Se va a Washington y a los 2 años regresa a América Latina. ¿A qué país te crees que regresa? A Brasil, a hacer exactamente lo mismo que hizo lo que hizo en Paraguay, pero es exacto. Creo que se llama Liliana Ayalde.
Liliana Allende, embajadora Allende colombiana, ¿verdad? De origen colombiano, pero criada en Estados Unidos. Oye, aplicó el mismo método, primero en Paraguay y después se fue a Brasil, hizo exactamente lo mismo. Así que bueno, quería dar esto porque creo que a la gente que te mira le va a interesar mucho. Lo de Perú, bueno, Perú, mira, hay un problema gravísimo, pero porque en Perú la economía anda, como se dice, la macro vuela, maravillosa. Esto lo escuchamos mucho en América Latina. A veces se dice también de este país, no, la macro dominicana está pero súper bien, el riesgo del país muy bajo, casi no hay inflación, etcétera, etcétera. Pero la gente la está pasando muy, muy mal. Porque, a ver, el nivel de precarización laboral en Perú abarca a casi el 80% de la fuerza de trabajo. Sí. O sea, no tiene gente que tenga ningún derecho, ¿verdad? Y además, un sistema político que fue corrompido por el fujimorismo y que ha logrado un éxito, entre comillas éxito, digo por favor, no me malinterpreten, que prácticamente ninguno de los expresidentes que sucedieron a Fujimori, incluyendo Fujimori, terminó su mandato presidencial y pudo irse a su casa, sino que todos fueron a prisión o exiliados o se suicidaron. El caso de Alan García. Alan García. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, que es un hombre de absoluta confianza de los Estados Unidos, acusado de una corruptela fenomenal, ¿no es cierto? Y que para no ir a la cárcel tuvo que hacer no sé qué tipo de declaraciones, pero estuvo un tiempo en humarse. Claro, Ollanta Humala, el Cholo Toledo, como le decían cariñosamente los amigos. Cholo Toledo, un hombre que fue criado en un orfanato de curas ahí, digamos, con una educación católica, etcétera, que después va y obtiene un doctorado en Estados Unidos, un hombre inteligente, pero, bueno, la política corrupta, Alberto Fujimori, ni hablemos. Entonces, y en Perú está ese problema. Y un problema que fíjate que Mariátegui, que fue un gran pensador de nuestra América, Mariátegui decía, el problema fundamental de Perú es la tierra y el indio. Hasta que el indio no sea ciudadanizado, o sea convertido en un sujeto pleno de derechos, y por lo tanto que pueda acceder a la educación, a la salud, a la seguridad, que pueda progresar en la vida, y que haya un reparto de la tierra que está concentrado en manos de una pequeña oligarquía, el Perú no tiene solución. Ahora el Perú se está metiendo, ¿verdad?, en un problemazo fenomenal. ¿Por qué? Porque en Perú se está por inaugurar muy próximamente el más grande puerto de aguas profundas que hay en toda América Latina, el puerto de Chancay. Y imagínate quiénes están detrás de ese puerto, quiénes lo construyeron y quiénes lo van a utilizar, los chinos. Lo cual pone los pelos de punta a Washington, que trataron de obstaculizar eso, pero lo que pasa es que Washington, te das cuenta, le dice a un país, mira, no quiero que hagas esto, no quiero que tengas tal gobierno, no quiero que apruebes esta legislación. A cambio de lo cual no te da nada. Sí. Porque estos gobiernos obedecen y no reciben una inversión. Los chinos vienen y te dicen, te hago el puerto, te hago la carretera, déjame explotar el litio o déjame explotar el cobre, pero te hago el puerto. ¿Qué se lo hacen? Va a ir Xi Jinping nada menos. Xi Jinping va a ir al Perú a hacer el que corte la famosa cintita aquella para inaugurar el puerto de agua profunda más importante de América Latina, de todo Sudamérica, América Latina. Bueno, entonces, esto es un curso de colisión, de choque, mira, con el gobierno de Trump ahora a partir de enero, porque Trump tiene la vista enfocada en combatir a China en todos los terrenos, ¿verdad? Pero cuando Estados Unidos dice combatir a China y atraer a los países de América Latina detrás de su bandera y de su liderazgo, pero Estados Unidos no te da nada. Este es el problema. Y los chinos, en cambio, te hacen estas inversiones. Entonces, esto irá a estabilizar el proceso en Perú, no sabemos. Ahora, Pedro Castillo cometió graves errores, porque era un hombre que evidentemente no conocía la mecánica o el rodaje institucional del Perú. Él no podía haber declarado
ese estado de sitio ni el cierre de la Asamblea Nacional como lo hizo de la manera muy ingenua. Y se le vino encima toda la dirigencia política y ahí lo tienen en la cárcel sin que se le permita una legítima defensa. Porque yo creo que él puede ser juzgado, probablemente pueda ser condenado, pero por favor, dejen que tenga una defensa, un abogado que lo defienda. Le han negado eso. Su familia está en México, pero él está en la cárcel injustamente en el Perú, a pesar de que yo no coincido con la forma como él actuó, ni con alguna de sus políticas, pero bueno. Creo que pagó el costo de venir de los segmentos más humildes del Perú. Viene de los extractos campesinos, indígenas, y eso tiene un costo para las oligarquías de América Latina. A propósito de esto, de la oligarquía, un elemento importante que me gustaría que pudiéramos tocar es todos los aspectos que tienen que ver con este fenómeno que ha surgido en América Central y que, bueno, se ha convertido en un fenómeno del mundo desde el punto de vista político, y es el caso de Bukele. ¿Cómo pudiéramos explicarlo nosotros desde la sociología este caso de Bukele, que a pesar de todos los elementos que conocemos de violaciones de derechos humanos, se ha constituido en una de las figuras políticas más destacadas ahora a nivel internacional? Bueno, a ver, Bukele es producto de, primero, los obstáculos fenomenales con los cuales tuvo que luchar el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que era el gobierno del Frente, ¿cómo se llama? Frente Farabundo Martí. Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN famoso, ¿verdad? Un gobierno maniatado. Mira, vos lo entrevisté, pero en ese momento no tenía mi celular encima o lo tenía descargado porque la entrevista fue una belleza, corta, 10 o 15 minutos. Le dije, presidente, pero ¿cómo usted está? Dice, mira, es que yo no puedo tomar ninguna decisión sin que el Tribunal Constitucional inmediatamente produzca un amparo que me paraliza la decisión. O sea, yo en este momento no tengo ningún poder real. Y me puso este ejemplo. Hace poco quise yo, porque vino una delegación de campesinos a verme, entonces me pidieron que por favor hiciera algo el gobierno para que una línea de ómnibus, de autobuses interurbana, pasara por un determinado pueblito, desviándose un poco de la ruta principal, y que luego retomara, porque eso les permite a ellos llevar sus animalitos en sus bolsas de frijoles al mercado, etcétera. Y a mí me pareció razonable. Y entonces hicimos una orden, un decreto. No da para una discusión en el Parlamento esto. Bueno, tú sabes que en menos de 24 horas tenía un amparo presentado ante la Corte, el Tribunal Constitucional, ordenando la suspensión de la medida porque atentaba contra la propiedad privada de las empresas dueñas del autobús. Y no pude hacer eso, ¿te das cuenta? Ni siquiera producir un desvío de 4 o 5 kilómetros para que ese autobús pasara por ese pequeño pueblito campesino y fue. Entonces, realmente hay que entender este fenómeno, ¿verdad? El fracaso, la enorme debilidad del gobierno de Salvador. Después, segundo, una política muy perversa de parte del gobierno de Barack Obama. Porque Barack Obama, de alguna manera, no quería saber nada con el gobierno del Farabundo Martí, y por lo tanto lo que hizo fue liberar a los presos de las maras que estaban fundamentalmente en Los Ángeles, en las cárceles del sur de California, no solo en Los Ángeles, limpiarle el prontuario, emitirle un pasaporte y mandarlos todos de vuelta a El Salvador. De esa manera llegaron, se calcula por lo menos unos 1.000 o 1.200 miembros de las maras salvadoreñas, la más famosa, la Mara Salvatrucha, una de ellas, la otra creo la Mara 13 de octubre, algo así, ¿verdad? Que llegaron a El Salvador y tuvimos que aceptarle porque era gente que venía con un pasaporte limpio, buscábamos el prontuario en el FBI, no había absolutamente nada, tuvieron que entrar. Al día siguiente estaban a los balazos, empezando con los robos, las extorsiones, los secuestros, etcétera, y armaron una situación absolutamente ingobernable. Y ahí es donde aparece Bukele.
¿Qué hace Bukele? Bueno, pues mano dura, sin ninguna clase de contemplación, sin respetar el derecho, la libertad de las personas, etcétera, a balazo limpio y después encarcelando a los de las maras, a los familiares, lo que sea, sometiéndolos en una cárcel especial, y la gente, ¿verdad?, que estaba harta de tanta muerte, le dio todo su apoyo. Y además el hombre es un hombre muy, muy hábil, ¿verdad? O sea, no es simplemente un bruto que dijo, no, maten a la mala. No, no, no. Tiene toda una concepción, yo no la comparto, pero evidentemente ha sabido, digamos, manejar esto, y hoy en día prácticamente es un presidente que tiene una posición muy, muy débil y que realmente ha tenido la capacidad de modificar el cuadro político salvadoreño, teniendo a su favor la Corte Suprema, teniendo a su favor el Congreso, en una situación que provocó un escándalo en algún momento cuando dijeron, bueno, pero tiene la Corte Suprema, el Tribunal Superior Constitucional a su favor. Bueno, sí, bueno, pero lo mismo hizo Donald Trump. Recordarás que en el primer mandato de Trump, del 2017 al 2021, Trump tuvo la suerte de que se le murieran 3 miembros de la Corte Suprema, y él rápido, porque es un personaje de reacciones muy rápidas, inmediatamente rellenó esas vacantes con 3 jueces ultraconservadores. O sea que en este momento Donald Trump, al igual que Bukele en El Salvador, tiene una Corte Suprema absolutamente adicta. Tiene 6 votos de los 9 a su favor Donald Trump, así como los tiene Bukele en El Salvador. Y Bukele, claro, ha hecho medidas muy audaces, porque El Salvador es un país que está dolarizado, pero él empezó con el tema de las criptomonedas. Y bueno, de alguna manera lograron estabilizar la situación económica. Te vuelvo a repetir, no es santo de mi devoción, pero acá no se trata de venir a decir quién es el santo de mi devoción o no, sino de entender un poco estos procesos muy complejos, ¿verdad?, con un tinte fuertemente autoritario, con una falta de respeto, si uno se pone muy estricto, a ciertas libertades constitucionales en El Salvador, pero enfrente de él prácticamente no tiene una oposición, no tiene nadie. Eso es así. Esa es la realidad de El Salvador, y un poco explica por qué el fenómeno de Bukele ha crecido tanto. Usted sabe que ahorita, dentro de las cosas que conversamos, hablamos de las crisis que se ha presentado en los movimientos de izquierda a nivel de América Latina. Y una situación que está latente ahora mismo y que preocupa bastante es lo que está pasando en Bolivia, cuando entendemos y cuando analizamos un país que salió de la extrema pobreza, de ser el segundo país más pobre de América Latina, a convertirse en uno de los países punteros a nivel del desarrollo. No se puede comprender esta situación de crisis de gobernabilidad que vive Bolivia, y conciencialmente entre dos grandes aliados históricos, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Entonces, estas contradicciones, ¿a qué usted considera que se deben? Y sobre todo, ¿qué implicaciones pudiera tener esto con mira a las próximas elecciones que se van a dar en Bolivia, si esto pudiera sacar al MAS del poder? Mira, yo creo que tú lo has dicho. Yo creo que esas contradicciones, si no se resuelven, van a sacar al MAS del poder. Va a haber un retorno de la derecha. La derecha que está con la sangre en el ojo, que viene con mucho odio, dispuesto a enmendar la plana y a deshacer lo que se viene haciendo desde el año 2006. Creo que lo que hay ahí en pugna, hay, por una parte, 2 personalismos en pugna, que eso es fatal. El personalismo, el caciquismo, tú sabes que son rasgos casi endémicos en la política de América Latina, pero que en el caso de Bolivia se agravan por el hecho de que en Bolivia el proyecto que está llevando adelante el gobierno de Luis Arce es cuestionado por Evo Morales, diciendo de que es un proyecto básicamente anclado en las directivas del Banco Mundial. Esta es la versión que da Evo Morales. Yo no estoy
tan seguro que eso sea así, pero claramente hay ahí una disputa que va más allá de las personalidades y que tiene que ver con, bueno, cuál es la orientación de la política económica que está siguiendo el gobierno de Arce y hasta qué punto es coincidente con la que venía haciéndose durante los años de Evo Morales. Creo que el argumento habría que refinarlo más porque en el medio está, por ejemplo, un tema muy importante, José Luis, como es el agotamiento de las reservas gasíferas de Bolivia. ¿Por qué el agotamiento? Es que no hay más gas ya en las entrañas del territorio boliviano, sí hay, pero lo que pasó fue que con toda esta inestabilidad política que viene después del 2019, con el golpe de Yanine Áñez y todos los problemas que se suscitaron después, se paralizaron prácticamente las inversiones en nuevos yacimientos de gas. Entonces Bolivia hoy en día está importando gas de la Argentina, siendo que Argentina antes recibía gas de Bolivia. O sea, hay todo un tema, ¿verdad? Y Evo Morales dice que, bueno, que para suplir esa falencia, el gobierno de Luis Arce está apelando a las directivas del Banco Mundial, con créditos del Banco Mundial, etcétera, enajenando la autonomía nacional de Bolivia. Y eso es un poco lo que podríamos llamar la superestructura de carácter político que está por encima y que tal vez oculta un enfrentamiento entre dos líderes muy fuertes, sobre todo un líder muy fuerte que es Evo Morales, que es el líder más importante, y bueno, Luis Arce, que tiene el liderazgo que le da la institucionalidad de la Constitución plurinacional, o sea, es el presidente de la República. Te guste o no te guste, es un líder institucionalizado. Y me parece a mí que en ese sentido es un conflicto que si no se resuelve pronto, el resultado va a ser el retorno triunfal de la derecha extrema, no en una derecha civilizada, una derecha extrema en Bolivia. Bueno, te lo ha dicho, ya ellos tienen la experiencia de haber probado las actitudes criminales de la derecha en el 2019, con las persecuciones contra todos los principales dirigentes del MAS. O sea, que ellos deben de prever que lo que viene no será nada fácil. En esa misma lógica de estos cambios que van dando el liderazgo de la izquierda progresista de América Latina, vemos posicionamiento de dos figuras, una de ese liderazgo histórico que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, y la otra de un joven que para mí era un joven promesa, estamos hablando de Gabriel Boric en Chile, que entendíamos que por sus antecedentes históricos a través del movimiento estudiantil, de todo ese movimiento contestatario que generó conjuntamente con otros jóvenes talentosos, generaron posicionamientos interesantes en Chile. Los cambios que él ha comenzado a dar en el gobierno chileno, de verdad que genera mucha preocupación, pero sobre todo las críticas que él ha mantenido ante las elecciones de Venezuela, conjuntamente con Lula, de no aceptar, de no reconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Y además, esa misma posición de Lula ante los BRICS, de no aceptar que Venezuela pueda ingresar a los BRICS. La verdad que para muchos que vemos desde afuera, que no estamos en el Cono Sur como usted, que está más cerca, que además conoce bastante a Lula, nos genera preocupación, pero también nos pone a cuestionarnos a qué se debe este cambio, a qué se debe esa negación de que Venezuela pueda entrar a los BRICS. Mira, yo creo que ahí ha habido un tremendo error de cálculo de parte del gobierno de Brasil, ¿verdad? Porque el BRICS con Venezuela se fortalecería de una manera extraordinaria. El BRICS sin Venezuela sigue siendo una constelación de poder muy fuerte, ¿verdad?, en el terreno internacional, pero con Venezuela se robustecería de una manera muy significativa. Yo creo que lo que pasó ahí fue que Lula
recibió de alguna manera un mensaje muy fuerte de Washington, no te digo exigiéndole, pero insinuándole, digamos, la diplomacia en Estados Unidos, en algunos casos, no siempre, es bastante sutil, a veces muy brutal, pero en este caso con Brasil sobre todo, porque hay un muy buen diálogo entre Itamaraty, la Cancillería brasileña y el Departamento de Estado, diciéndole a Lula de que no sería bueno ni sería visto con buenos ojos que Venezuela se pusiera bajo el paraguas del BRICS. Y Lula, realmente presionado también internamente por sus propios aliados en el gobierno, cedió ante ese consejo, lo cual va en contra de los propios intereses de Lula y de su propia capacidad de ejercer un papel protagónico en el BRICS. Porque si Lula tiene dentro del BRICS a Venezuela, ¿verdad? Siendo que la Argentina, que era el país que iba a entrar, pero que debido al fanatismo ideológico de Milei decidió no entrar al BRICS, ¿verdad? Lo cual es otro error gigantesco del gobierno argentino. Pero volviendo a Lula, si Lula hubiera insistido en el ingreso de Venezuela, que ya estaba acordado, Lula sería, digamos, de alguna manera, el gran representante de un eje continental, Caracas-Brasilia, que el día de mañana se puede extender a Uruguay, porque va a haber elecciones en una fecha muy cercana, en pocas semanas más, y en donde todo anticipa, digamos, el retorno del Frente Amplio al gobierno, mientras que Lula solo, aislado en América Latina, dentro del BRICS, su voz se torna poco menos que inaudible. Porque además va a haber otro tema, que es el siguiente, que para China y para Brasil, el ingreso de Venezuela al BRICS es un asunto, yo te diría, casi de importancia existencial. Para China sobre todo, que es el mayor consumidor de petróleo del mundo, tener a Venezuela dentro del paraguas del BRICS es una garantía de suministro continuo de un bien tan preciado como el petróleo. No tenerla dentro del BRICS es exponer a Venezuela a que pueda sufrir un manotazo de Estados Unidos, un golpe de Estado que deje a China sin el abastecimiento de la mayor reserva petrolera de la Tierra. O sea, por donde lo mires, todo esto ha sido un pésimo negocio para los BRICS, para Brasil y, por supuesto, un acto de deslealtad para con Venezuela, porque Venezuela hay que entender algo que es fundamental. Venezuela, digo, y también Cuba, son países que están en guerra. Venezuela es un país que está en guerra, es decir, no solamente Ucrania está en guerra, Venezuela también, una guerra de quinta generación, como se le llama, pero una guerra donde no puedes comprar un tornillo, no puedes comprar un repuesto, no puedes exportar, no tienes compañías aseguradoras que te permitan exportar tu petróleo, no tienes navíos que puedan venir a los puertos venezolanos porque entonces les ponen una multa y no pueden entrar a los puertos de Estados Unidos. Una economía que está asfixiada, sofocada, ¿verdad? Por más de 930 medidas unilaterales coercitivas, en donde te roban, por ejemplo, una gran empresa creada por PDVSA, como es Cítrico, fue robada. Y el robo fue consagrado por Juan Guaidó, pseudo presidente que puso la firma ahí en un documento, lo cual es un acto del latrocinio propio de la época de los piratas. ¿Te das cuenta? Entonces, un país que está sufriendo todo eso, lo menos que puedes hacer cuando te dice quiero ingresar al BRICS es le abre la puerta y que ingrese. Y ahí creo que Lula realmente cometió el peor error de su carrera política y le va a costar muy caro, internamente e internacionalmente, porque además, perdóname el redondeo en esto, de repente Rusia y China van a decir, señores, Venezuela entra al BRICS y aunque Brasil vete, va a entrar igual, porque vuelvo a repetirte, los intereses geoeconómicos y geopolíticos estratégicos de China y Rusia exigen que Venezuela esté adentro. Y mire lo interesante, usted decía algo muy importante. En el caso de Lula, él le debe bastante a Venezuela porque en su momento de crisis, cuando estuvo en prisión y que estuvo siendo perseguido políticamente en el gobierno de Bolsonaro, quienes salieron a defender su inocencia
fue Venezuela, uno de los países que estuvo siempre de ese lado. Mire, yo creo que hemos hablado bastante de todos estos procesos y es interesante pues que podamos ir al lugar de origen suyo, Argentina. Es interesante porque casualmente su tesis doctoral, la que usted hizo en el mismo año en el que yo nací, en el año 76, versaba sobre los temas que tienen que ver la formación y la crisis de la oligarquía en Argentina, específicamente en los años 1880 al 1930. Y esa crisis oligárquica ha parido muchísimos procesos interesantes en su país, desde el peronismo, que todos conocemos, con la figura de Domingo Perón, Eva Perón, y luego todas las crisis de las dictaduras sangrientas que vivieron en Argentina y que luego otra vez el levantamiento, los movimientos sociales y hasta ver lo que fue el gobierno de los Kirchner, que definitivamente generaron un desarrollo, un crecimiento que se comenzó a mostrar que Argentina iba a volver a florecer como en sus mejores tiempos, como fue en el siglo XIX, que era una de las economías más sólidas de América Latina. Pero la realidad es que para muchos poder explicar la figura de Javier Milei, de cómo surge en Argentina, una Argentina con una visión siempre crítica, con movimientos sociales muy fuertes y ya incluso con antecedentes que se habían visto con los gobiernos de Macri, que generaron tantos problemas económicos y tantas violaciones a los derechos humanos, era difícil poder comprender que la derecha, y no cualquier derecha, la ultraderecha, iba a volver a Argentina. Y en la figura de una persona que definitivamente, con todo el respeto que se merece la figura de un presidente, para cualquier ser humano que tenga dos dedos de frente, decimos aquí en República Dominicana, es un loco psicópata que no se puede comprender definitivamente que llegara a un país con tanta visión de desarrollo como Argentina. Y ahí la pregunta son dos que le voy a dejar para que usted pueda respondernos. Primero, ¿cómo surge este fenómeno de Milei? Y la segunda, ¿a qué se debe la caída de la izquierda cuando nosotros entendíamos que uno de los países que tenía mucho más fortalecido estos procesos progresistas era Argentina, de todos los países de América Latina? Son dos preguntas tan importantes que en este momento me exigen que haga una pequeña pausa. ¿Será posible? Claro, claro que sí. Hacemos una pequeña pausa Sí. y de inmediato respondo a tu pregunta. Muy bien. Gracias. Estamos de regreso otra vez en su programa Conociendo Otras Fronteras. Y bueno, estamos conversando con un gran intelectual de América Latina. Estamos hablando de Atilio Borón, quien en este momento nos está explicando un poquito cuáles son estos procesos que han marcado la llegada de Milei al gobierno de Argentina, así como las situaciones que ha presentado la izquierda en este país latinoamericano, uno de los grandes ejemplos de la visión progresista de América Latina. Bueno, la verdad que es pregunta muy, muy interesante. Fíjate que esto dio lugar a que, junto con una colega, Paula Klasco, nosotros hiciéramos este libro, Segundo Turno, precisamente para examinar los logros y los déficits de los gobiernos progresistas en América Latina, que son fundamentales para entender el surgimiento de personajes como Milei o como Bukele, del cual hablábamos recién, ¿verdad? Acá se pasa revista a todos los gobiernos progresistas desde su inicio y este segundo turno que arranca, ¿no es cierto?, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí es un gusto obsequiártelo. Gracias, para mí es un gran honor. Claro. Le prometo leerlo y comentárselo. Lo vas a disfrutar mucho. Gracias. Además te va a servir porque tiene muchas fuentes documentales duras, ¿verdad? Sobre Milei, yo lo que te diría, Milei es un personaje que surge producto justamente del fracaso de este segundo turno de los gobiernos progresistas de algunos países, por ejemplo en Argentina, en donde el gobierno de Alberto Fernández
se quedó corto en la realización de algunas medidas de apoyo a los sectores populares, de mejoramiento en la distribución del ingreso, de evitar el despotismo de las grandes empresas capitalistas de la Argentina, todo lo cual creó un clima de frustración, de rabia, de furia, digamos, a nivel popular, muy, muy marcado, como hacía muchas décadas no se veía en la Argentina. Y la experiencia enseña que cuando tú tienes una sociedad que está enfurecida por la frustración de que tienes un gobierno que no hace lo que tiene que hacer, bueno, ahí entonces aparecen estos fenómenos extraños. Y esto viene algo, de alguna manera, está contemplado en otro libro que es un poco anterior, que se llama El hechicero de la tribu, y que trata sobre el pensamiento de Vargas Llosa. Porque, oye, Vargas Llosa ha sido uno de los grandes divulgadores del pensamiento liberal en América Latina. Un hombre, digamos, que ha sido leído con fruición por el presidente Javier Milei. Javier Milei es un heredero de esta tradición del liberalismo europeo que se enraiza en tierras americanas y que se populariza fundamentalmente a través de la obra notable de Vargas Llosa, que es un gran escritor, pero cuando hace los ensayos políticos es, digamos, un divulgador de las tesis más ramplonas del liberalismo contemporáneo, una de las cuales es la tesis de la escuela austríaca, de la cual se nutre el presidente Javier Milei. Entonces, un poco te lo dejo también a ti. Gracias. Porque Milei es un hombre que piensa, ¿no es cierto?, que el capitalismo en el mundo occidental está corriendo un riesgo mortal, y que el riesgo mortal es haber caído en la trampa del colectivismo. Él piensa que todos los gobiernos que hay en América Latina son gobiernos, en Occidente fundamentalmente, son gobiernos que han caído en el colectivismo. Él incluye, como hace von Hayek, el Friedrich von Hayek, que es uno de los fundadores o grandes divulgadores de la escuela austríaca, la idea de que el capitalismo solo puede funcionar cuando el Estado queda reducido a su absoluta mínima expresión. Y eso va en contra de la evidencia histórica, ¿no es cierto?, que demuestra que los capitalismos más dinámicos del mundo han sido capitalismos que crecieron de la mano de la intervención estatal. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa idea de golpe toma cuerpo en un país como la Argentina y hace que un personaje que tú describiste muy bien es un desequilibrado mental? ¿Por qué puede apoyar a un personaje así? Por la misma razón por la cual, por ejemplo, en Estados Unidos, en la elección presidencial del otro martes, los afroamericanos, los hispanos, ¿no es cierto?, los inmigrantes, en muchos casos inmigrantes de origen árabe, apoyaron a Donald Trump. ¿Por qué? Porque es una sociedad profundamente enojada, una sociedad insatisfecha, una sociedad que siente una especie de desengaño en relación en Estados Unidos al American Dream, en la Argentina en relación a las perspectivas de movilidad social ascendente que tuvo la Argentina durante muchos, muchos años, ¿verdad? Y que ante ese enojo lo que buscan es un cambio. Si tú te pones a examinar rigurosamente desde el punto de vista teórico qué cambio, te van a decir cualquier cambio. Cualquier cambio. Fíjate que, por ejemplo, una parte mayoritaria de la votación de los inmigrantes latinos se inclinó por Donald Trump, pese a que Donald Trump había dicho lo peor de esta gente. Los acusó de narcotraficantes, violadores, ladrones, asesinos de mascotas, y se comen las mascotas de los buenos ciudadanos americanos. Y pese a eso, fíjate que es una cosa muy rara, una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto?, donde la víctima se identifica con su verdugo. Con su verdugo. Votaron por Trump. Esto realmente es una cosa impresionante. En Argentina pasó lo mismo. Gente que había sido promovida, digamos, por las políticas del kirchnerismo, que creó universidades, que instaló universidades en todas las zonas periféricas que rodean la ciudad de Buenos Aires, que logró que, por ejemplo,
hoy en día la matrícula estudiantil en la Argentina haya un 21% de chicos jóvenes, ¿no es cierto?, que provienen de los estratos populares. Cuando hace apenas 10 o 15 años ese número era solo el 5%. O sea, se cuadruplicó la gravitación de los chicos de origen popular que ahora van a las universidades. ¿Puedes creer que esos chicos en una gran proporción votaron por Milei? ¿Por qué? Porque estaban enojados, porque necesitaban más, porque los gobiernos sucesivos, ¿verdad? El gobierno de Macri, por supuesto, dejó de lado todos los grandes programas sociales, y el de Alberto Fernández, por la pandemia y la gran sequía que hubo en la Argentina, no tenía los recursos para hacerlo, ni la voluntad de pelear para hacer esos cambios que tenía que hacer. Y entonces esa gente votó muy enojada. Y cuando la gente va a votar enojada, tú tenías en la Argentina con el balotaje dos personajes. El personaje del oficialismo, que era Sergio Massa, que era un señor bien vestido, ¿no es cierto?, que se sentaba en la mesa y explicaba con un aire doctoral que la situación económica de la Argentina, que la inflación, que esto, que aquello, etc. Y del otro lado tenía un personaje lleno de furia, de odio, que decía, son todos unos asesinos, unos ladrones. Los insultos no los puedo reproducir acá por razón de buen gusto, pero los peores insultos que hemos escuchado en la vida pública argentina, reiteradamente, ¿no es cierto?, por Javier Milei. Insultos de una bajeza extraordinaria. Y así con este gesto, y los voy a matar a todos, son unos ladrones, unos sinvergüenza, voy a acabar con ellos. ¿Por qué votaría la gente que estaba tan enojada? ¿Por el hombre flemático que trataba de explicar con calma cómo era la situación de la macroeconomía? ¿O por este otro energúmeno que estaba gritando como un loco con gestos, en algunos casos calcados de los gestos de Hitler? ¿No es cierto? Yo estuve mirando un poco algunos videos sobre discursos de Hitler y los de Milei. No te digo, son iguales, idénticos, pero muy parecidos. Votaron por él. Y este hombre ha aplicado esas políticas, que son las que defiende Vargas Llosa y que yo critico en ese libro, El hechicero de la tribu. Y fíjate lo curioso, aplica políticas que perjudican a los pobres y los pobres siguen, no obstante, votando a él y siguen dándole un nivel de aprobación que es sorprendente. Fíjate que ha hundido a la pobreza. Los cálculos más recientes estiman de que por lo menos el 60% de la población ha caído debajo de la línea de la pobreza. Y algunos economistas vaticinan que en 2 meses más o 3 meses más tendremos 80%. Sin embargo, en esos sectores, cuando tú vas a ver cuál es el nivel de aprobación que tiene este señor Milei, resulta que tiene un 45, 48% de aprobación. O sea, volvemos al síndrome de Estocolmo. Aquel que los castiga, aquel que los victimiza, aquel que los verduguea, finalmente es concebido como alguien que merece ser aprobado, respetado y valorado. Lo cual habla de un nuevo componente en las sociedades latinoamericanas, y por lo menos en la Argentina eso se nota muy claramente, que es la generalización de la resignación como actitud ante la vida. ¿No es cierto? Tú mirabas un poco, tratabas de hacer una caracterización psicosocial de la población argentina, sobre todo la población urbana, que es la enorme mayoría, el 80% urbano de la Argentina, y era una población cuyo signo más distintivo era, digamos, la irreverencia y la rebeldía. Hoy en día, lo que parece ser el signo más distintivo es la resignación, porque tú hablas con esa gente que está siendo perjudicada por Milei y te dice, bueno, hay que esperar, antes hubo una gran fiesta, tenemos que pagar la fiesta. Le llaman la fiesta a la expansión de derechos que experimentaron durante los años de Cristina Kirchner, asignación universal por hijo, toda clase de políticas compensatorias, creación de universidades, becas por aquí, becas por allá, programas de promoción. Eso fue una fiesta. El discurso de la derecha que se ha impuesto sin contrapeso en la Argentina. Aquello fue una fiesta populista. Bueno, ahora pagas. ¿Y cómo pagas?
Bueno, estando muy mal, no pudiendo comer 2 veces al día, comes una vez, no pudiendo tener tus alimentos, no pudiendo tener los medicamentos que necesitas, que antes te lo daba gratis el Estado, a través de un programa universal de asistencia, pues nada de eso. Entonces realmente ahí, y complemento tus 2 preguntas, mi ley se explica, digamos, por el carácter inmoderadamente moderado que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, así como Trump se explica por el carácter inmoderadamente moderado que tuvo el gobierno de Biden. Y te pongo un número, perdóname, fíjate que Biden en su primer discurso inaugural se pregunta, dice, ¿cómo es posible que hoy en día en Estados Unidos un gerente general de una gran corporación gane más de 250 o 270 veces, dijo, no recuerdo bien el número, de lo que gana un trabajador, cuando en la década de los 60, ese mismo gerente general ganaba apenas 20 veces más que su trabajador. Ahora gana 250 veces más. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica porque hubo un proceso de concentración fenomenal de la riqueza, ante la cual el Estado se cruzó de brazos y no hizo nada para ponerle coto a aquello. Y como tú no hiciste nada, la gente enojada te vota al más gritón, al más chabacano, al más brutal, como es Trump, y se embarca en una aventura que no sabe uno cómo va a terminar. No, ahí yo creo que usted acaba de entrar a lo que sería la última pregunta que le estaríamos haciendo en esta importante y creo que pedagógica entrevista. De verdad que hay muchos insumos para nosotros poder entender mejor nuestra América Latina y el mundo. Y creo que conecta directamente con lo que estamos hablando, el fenómeno de Milei, y es entrar a Trump. Un fenómeno igual, tiene la misma característica que Milei, una persona surgida sobre los elementos del odio, la promoción de los valores más conservadores y sobre todo más violadores de los derechos fundamentales, no solamente de los ciudadanos norteamericanos, sino incluso de la región de América Latina. Pero tenemos una realidad. Trump acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos y lo que nos toca es proyectar lo que vendría para la región de América Latina y sobre todo me quedaré en 2 países que, como usted señalaba, viven una guerra, pero que sabemos que en la primera gestión de gobierno de Trump del 2016-2017 fueron los que sufrieron una embestida bastante fuerte de su gobierno y ya él ha señalado que viene con una posición parecida. Estamos hablando del caso de Venezuela y el caso de Cuba. ¿Cuáles son las expectativas que se esperan de los gobiernos de Trump y sobre todo la visión hacia estos 2 países hermanos? Mira, yo creo que en relación a Cuba me parece a mí que el gobierno de Trump va a proseguir con el bloqueo. Él va intensificado durante los 4 años de su mandato, inclusive ha incluido a Cuba en una lista de países promotores del terrorismo, lo cual es una infamia incalificable, ¿verdad? Porque si hay un país que ha sido víctima del terrorismo internacional, ha sido Cuba, ¿no es cierto? En la cantidad de muertos que ha producido el terrorismo en Cuba, basta nomás con pensar en ese avión de Cubana de aviación que hicieron volar por el aire a instancia de un programa así terrorista como el que tenía el señor Luis Posada Carril, que ahora ha muerto, con Lando Bosch, que también han muerto, pero fueron los autores intelectuales de eso. Creo que Trump va a proseguir con esa política de bloqueo, que es una política que para Cuba ya ha llegado a niveles absolutamente insostenibles, porque Cuba no tiene, por ejemplo, cómo reemplazar la energía termoeléctrica que requiere grandes insumos de petróleo y de crudo. No le dejan llegar el crudo y cuando le dejan llegar no le dejan pagarlo. O sea, Cuba está atada de pie y mano. Si Cuba manda, por ejemplo, con
la transferencia de dinero tiene que pasar por el famoso sistema SWIFT. Aquel, Estados Unidos coge ese dinero, lo aparta, y lo pone en un fondo de reparación por las expropiaciones que hizo el gobierno cubano en 1959. Entonces, el cubano no tiene cómo resolver esto, y salvo que ahora con el ingreso en los BRICS como país asociado, los BRICS desarrollen una política especial para rescatar a Cuba, que eso sería la gran salvación de eso. Para Venezuela, yo creo que Trump ahí tiene dos alternativas. Una, sentarse a negociar con el gobierno de Maduro. Más allá de que le guste o no le guste Maduro, tiene que sentarse a negociar con él, porque Estados Unidos necesita cada día aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo, porque ellos no quieren usar su reserva de petróleo. Ahora Estados Unidos tiene reserva para aguantar 4 años y medio. Suponte que se acaba el petróleo del mundo, bueno, Estados Unidos tiene petróleo para mantener 4 años y medio en funcionamiento su economía, sus autos, etcétera, algunos aviones, sobre todo su flota de mar y su equipamiento militar, para 4 años. Después de lo cual no hay más petróleo. Entonces, para Trump, tener el petróleo venezolano del lado dominicano, y estaría dispuesto seguramente a hacer grandes concesiones a Venezuela. Eso sería un camino. Camino de la negociación, como hizo con Corea del Norte. Recordemos que al principio de su mandato él estaba dispuesto por lo menos a ir a la guerra con Corea del Norte. Sin embargo, fue allá, conversó con Kim Jong-un y después tuvo una segunda reunión y la cosa se aplacó. Creo que sería uno de los caminos. El otro camino, que me parece muy alocado, sería darle carta libre al Comando Sur para que organice una expedición militar para deponer al gobierno de Maduro e instalar un régimen, un títere, con un Guaidó, con un González Urrutia, pero eso sería, digamos, una operación tremendamente costosa en términos de vidas humanas. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están muy bien equipadas. Venezuela además contaría con el apoyo de países como Rusia, como China, como Irán, por lo menos, porque Venezuela tiene contratos de provisionamiento de petróleo para China, muy importante. China no se quedaría de brazos cruzados si de repente dice, ¿sabes qué? Ese contrato a largo plazo que a ti te garantiza tantos millones de barriles de petróleo por mes o por semana, ya no corre más, sería casi un acto de agresión en contra de China. Entonces yo dudo de que opte Trump por lanzar su jauría militar en contra de Venezuela. Además, esto sería un costo en términos de vida humana y de destrucción muy complicado. Lo mismo que si se pretende invadir a Cuba. Digo, no la han invadido a Cuba en tantos años porque, bueno, el ejército cubano, mal que mal, tiene una capacidad de respuesta. No es un país indefenso, ¿verdad? Yo creo de todas maneras que lo más razonable para Estados Unidos sería llegar a un cierto acuerdo que pondría en tensión de todas maneras los acuerdos que ya el gobierno de venezolano tiene con China y con otros países, ¿verdad? Lo pondría en una situación difícil. Pero bueno, en la medida en que Trump se comprometa, por ejemplo, a levantar todas estas sanciones brutales que hay en contra de Venezuela, yo creo que Maduro estaría inclinado a llegar a un acuerdo, pero sin desahuciar el acuerdo con China, que es el que le garantiza la estabilidad a largo plazo a la revolución bolivariana. Para nosotros, de verdad, que simplemente decirle que nos gustaría que nos pueda explicar, antes de darle las gracias por esta maravillosa entrevista, que nos pueda anunciar su más reciente libro. Sí, esto es una biografía, ¿no es cierto?, que absolutamente inesperada, ¿no? Porque esto es producto, ahí pensionan el nombre de esta profesora Alexia Masolder, ¿verdad?, que es una gran historiadora argentina, que hace unos años me dijo, tengo que preparar una ponencia para un congreso sobre cómo se politizaron los intelectuales de América Latina. Y estoy eligiendo tu caso para que usted me digas cómo.
Entonces yo le conté que mi primera experiencia política la tuve a los 5 años. Venga, 5 años, ya no podía creer. Y le conté exactamente cómo fue en una cena familiar, en un hogar modesto, en un barrio de Buenos Aires. Se interrumpe un programa de radio muy popular que se escuchaba todas las noches, así como había acá en este país también, en aquella época. Imagínate, yo estoy hablando del año 48, 1948. No había nadie en este estudio que hubiera nacido en aquella época, ¿verdad? Y cuando interrumpen el programa, aparece un locutor anunciando el discurso inesperado del general Juan Domingo Perón. Y entonces yo veo que mi padre se abalanza sobre la radio a ver qué decía, porque había rumores de golpe de Estado. Y a partir de ahí me empecé a interesar, como un niño aprendí a los 5 años ya había aprendido a leer, y entonces a casa llegaban los periódicos, empecé a leer los periódicos. La cuestión que hace todo un recorrido de mi vida en donde tuve una enorme fortuna de ser no protagonista, para nada, pero sí testigo de cosas muy interesantes. El golpe de Estado de 1966 en la Argentina, en parte provocado por la actitud del gobierno argentino ante la invasión a la República Dominicana en el 65, que acá yo cuento todo eso, ¿no es cierto? Es una joya. Esa invasión que no contó con el apoyo del gobierno constitucional de la Argentina, que le costó al presidente el golpe de Estado. Cuento mi exilio en Chile, cuento cómo es que Allende llega al gobierno de Chile, porque yo viví en Chile. Después de eso cuento mi experiencia en Estados Unidos, 5 años estudiando en Harvard, obteniendo un doctorado. Cuento el nuevo exilio que tuve que hacer en México, mi experiencia en el exilio mexicano, el desexilio, y en todo este interín la enorme fortuna de haber podido tener conversaciones, así como tengo contigo, con personajes históricos como Fidel, como Chávez, como Correa, como Evo, como Pilar Córdoba, como Pepe Mujica. Cuento todo esto. O sea, el libro es una historia de América Latina a través de esos grandes personajes que yo he tenido la suerte de conocer. Y bueno, y debe estar acá, tendría que estar acá en este país, acá está el libro, y se lee como una novela. Es realmente una novela de la historia de América Latina. Estoy realmente muy feliz de... No, excelente. Yo creo que es una obra que todos debemos de comprar, de adquirir para conocer este viaje en el conocimiento, en los aportes, en la ciencia y sobre todo esa mirada suya de cada uno de los procesos que le ha tocado vivir, porque en cada uno de ellos hay un aprendizaje que nos puede servir para interiorizarlo en la búsqueda de una mejor sociedad, y sobre todo lo que todavía guardamos la utopía de que creemos que otro mundo es posible. Mil gracias por su entrevista, gracias por todos los conocimientos y de verdad que esperamos tener el honor de tenerlo otra vez en nuestro programa Conociendo Otra Frontera. Va a ser un gusto, muy amable. Bueno, a los amigos televidentes, simplemente agradecerles su sintonía y que continúen con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su interés, sobre todo todos los aspectos que hemos visto en esta interesante entrevista con Atilio Borón. La idea es que sigamos en sintonía con Voz Media y que además nos siga en las redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Sí, siempre, sí.